Y paso 3, si es necesario, se invierte respecto del eje Y. ¿Está bien? Así va a ser. Entonces, no hay que olvidar esto ya, jóvenes. Le pondremos con su cosita aquí. ¿Ya? Esta es la regla. Entonces, eso no hay que olvidar. Ok, entonces haremos ese procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es acomodar, pues, para que se vea bien la regla de correspondencia. Menos 2F, aquí se puede escribir así, 4 sobre 12 menos 8 sobre 12, X, ¿no? ¿Qué más? Aquí se puede escribir así, menos 2F, aquí simplificamos, es 1/3 menos 4/3 de X. Y esto se puede anotar así, menos 2F de menos 4/3 de X más 1/3. Así va a ser. Y ahora los numeritos para que nos den bonitos. Ok, ya, listo. Entonces, paso 1. Aquí voy a volver a graficar. Borrador. Más abajito. Paso 1, primero se desplaza, ¿ya? ¿Cuánto se desplaza? Se desplaza 1/3. ¿Está bien? Eso es se desplaza, ¿no? Primero se desplaza 1/3. ¿Hacia cuál lado se desplaza? Cuando es positivo, se desplaza a la izquierda. Y entonces a cada uno de estos valorcitos hay que sumarle 1/3. ¿Ya? Menos 4 menos 1/3. ¿Cuánto sería? Menos 4 menos 1/3. ¿Qué dicen? Menos 13/3. Pendiente, ingeniero. Menos Ya, 13 tercios. menos 13/3. Entonces aquí sería menos 13/3, que es menos 4 menos 1/3. Está recorriendo hacia este lado. Entonces restamos a los negativos, sumamos a los negativos y restamos a los positivos. Menos 2 más menos 1/3. ¿Cuánto da? Menos 7/3. Menos 7/3. Y 0 menos 1/3 va a dar 1/3. Menos 1/3, ¿no? Ahí va a ser, se va a recorrer a la derecha. Perdón, a la izquierda. Ahora en este restamos 2 menos 1/3. 5/3. Ya, esto pues haremos un ratito, un poquito más allá para que se vea bien, ¿no? Aquí le pondremos y va a ser, este va a ser un poquito más grande, menos 1/3, ¿no? Ahora el otro es 2 menos 1/3. ¿Cuánto era? 5/3, ¿no? Y el último, 10 menos 1/3. ¿Cuánto da? ¿Qué 29 dicen? tercios, sí. 29 tercios. 29/3. Ya está, ese es el procedimiento, se desplaza. Y ahí dibujamos, pues, ¿no? En los dos primeros viene una rectita. Ese valor, ¿cuánto es? Es 1/2. Después se eleva. Así es. Un poquito más lo vamos a elevar. Luego es recto hasta donde está menos 2. Recto hasta donde estaba el menos 2, que en este caso sería el 5/3. Luego baja hasta ahí. Ese valorcito es 1. Y luego de los últimos 2 puntos viene hasta ahí. Esa es la gráfica, se desplaza. El segundo, 2, escalado.
Escalado. ¿Qué hace el escalado? Este es el valorcito del escalado, ¿no? Este es el valorcito del escalado. ¿Qué hace ese escalado? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? El escala en G. ¿Pueden decirme qué hace el escalado? Revisen. Ahí están nuestras propiedades. Estas son, ¿no? Desfase, simetría, dilatación. Está bien, dilatación o escalado, ¿no? Le hemos puesto otro nombre, aquí está. Aquí dilatación o le podemos poner también escalado, ¿no? Ahí está, el K que multiplica la X, si está entre 0 y 1, ¿qué hace? Dilata. Cuando K es mayor, ¿qué hace? Mayor que 1, cuando K es mayor que 1, ¿qué hace? Contrae, ¿no? Contrae, dilata. Así es, ¿no? ¿En cuál caso estamos de esos dos? Nosotros. Ahí está. 4/3 es un número mayor que 1. Sí, ya. ¿Qué dicen? 20. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese 4/3? ¿Qué hace ese 4/3 aquí en las abscisas? ¿Mm? Ahí está, pues fíjense. Lo va a Ahí contraer. está. Va a Ah, contraer. lo va a contraer, Sí, sí. exacto. ¿Cómo lo va a contraer? ¿Cuánto lo va a contraer? Ah, Ese K que multiplica a X tiene que venir a Dividir. dividir. Exactamente, pues entonces dividan esto sobre esos 4/3. Dividido esto sobre 4/3. ¿Qué valores les da? Volveremos a graficar. Más abajito. Ya, ¿qué valores les da? El primero, Recording in progress. ya, ahora sí, el primero, menos 13/3 sobre 4/3. Va a dar menos 13/4, ¿no? Así Sí, es. sí. Menos 7/3 sobre 4/3 va a dar menos Menos 7 7 cuartos. cuartos. El otro va a ser menos 1/3 sobre 4/3, menos 1/4. El otro va a ser 5/4. Y el otro va a ser 29/4. Listo. Y volvemos a dibujar. Entre los dos primeros era así. Esto era 1/2. ¿Listo? Ahora elevamos hasta ahí, un poquito más. Hasta ahí, esto seguía hasta aquí. Aquí cuando era 5/4 bajaba un poquito y de ahí venía ahí. Esa es la gráfica, más pequeñita, ¿no? Y por último, el paso 3 se invierte. 3 invierte. Eso siempre y cuando aparezca un número negativo con la X. Si no aparece, no se hace esa operación, ¿no? Entonces es invertir nomás. Voy a volver a dibujar. Aquí se hace así, con dibujos nada más, ¿no? Entonces, a este lado va a ser menos 29/4. A este lado va a ser menos 5/4. Aquí va a ser 1/4. Aquí va a ser, ¿cuánto era este? 7/4. Y aquí va a ser menos 13/4. Así va a ser. Y volvemos a dibujar. El dibujo es desde aquí, desde 7/4 hasta 5/4 valía 1, que estaba más arriba. Para dibujar voy a hacer así, ¿no? Desde 7/4 hasta 5/4. Ajá, esto está mal. Hasta... Ah, está bien. Ahora de ahí bajaba
lo más que se podía y así era. Y a este lado quedaba un poco más arriba y de ahí la pendiente era más pronunciada. Esto era 1 y esto era 1/2, ¿no? Así es, esa sería su gráfica. ¿Dónde está ese era 2, nos hemos olvidado, pondremos 2, 2. Así es, jóvenes, ya está. Esto es y igual a F de, ¿dónde está? Ahí está. 4 menos 8x sobre 12. 4 menos 8x sobre 12. Eso es, ya hemos terminado. Primero en x, se desplaza, se escala, se invierte. Ahora en y, solo hay el menos 2, lo mismo. Primero se escala, luego se invierte. O primero se invierte, luego se escala. En y no es tan necesario poner así la regla. ¿Ya? En y no es necesario poner la regla. Entonces, ¿qué hace ese 2? Que está aquí. Este 2 ahora. Y este menos. ¿Qué hace el 2? ¿Qué dicen? ¿Qué hace ese 2 que está ahí adelante? Aquí podemos anotar. Directamente podemos hacer, ¿no? En y es parte. En y. En yes. En y. En y no es más intuitivo, si se dan cuenta, ¿ya? En y es más intuitivo. No afecta mucho si primero invierto y luego escalo. Pero si quieren, pueden seguir el mismo procedimiento. ¿Está bien? No hay problema. ¿Qué va a hacer ese menos 2? Ese menos 2 a la gráfica, jóvenes. En y, olvídense de x ahora. En y, ¿qué hace? Lo ¿Qué dilata. dicen? ¿Qué? ¿Cómo era? Lo dilata. Dilatar, Los eso, recursos. en Y, dilatar, nada más, pues, en Y. Quiere decir que esto le vamos a multiplicar por 2 y por 2, ¿no? Y luego, ¿qué hace ese menos? ¿Qué hace el menos? Uy, perdón. ¿Qué hace ese menos que está ahí? Ahí, este. ¿Lo baja hacia abajo? Lo invierte, no lo baja, lo invierte. Lo va a bajar hacia abajo si aquí hay un número. Más menos, ¿no? Aquí hay 7, digamos. Ese sí lo va a bajar a 7 o lo va a subir hasta 7. El menos lo va a invertir nomás, ¿ya? Entonces, la gráfica sería así finalmente, la respuesta. Haremos así. Aquí va a ser menos 29 cuartos. Aquí va a ser menos 5 cuartos. Aquí va a ser 1 cuarto. Aquí va a ser 7 cuartos. Aquí va a ser menos 13 cuartos. Es la misma gráfica de arriba, ¿no? Solo que estoy un poquito poniendo más allá los números. Lo que va a cambiar es el primero. El primero, 2 por 1/2 va a ser 1. 2 por 1 va a ser 2. Y por otro, 2 por 2 va a ser 4. Listo. Así va a ser. Y ahí graficamos. ¿Cómo va a ser? Este primero va a ir hasta 1. Entonces, aquí es 1, ¿no? Esto va a ser así. Ahora, de ahí sube hasta 2. En este caso sería 4 ese 2, ¿no? Y eso sigue hasta aquí, ¿no? De ese 1 baja hasta 2. Hasta 2. Y de ese 2, la pendiente más pronunciada. Aquí aclararemos bien. Esto vamos a borrar y vamos a poner así. Ese 2 por 2 hace 1, pero con el menos se va hacia abajo, ¿no? Se va a volver menos 1. Lo mismo ese 2 por 1 es el primer paso y el siguiente paso sería menos 2 por el menos, ¿no? Menos 2 y este sería menos 4. Esto es y igual a menos 2 veces f de 4 menos 8x sobre 12. ¿Listo? Así está. Eso es jóvenes. ¿Ya? En otras materias les pido la integral de esto. Integrar eso. Así, desde menos infinito hasta t de menos 2 f de 4 menos 8x sobre 12. ¿No? Entonces tienen que hacer este procedimiento primero y después ya nos dedicamos a la integral. Eso para nosotros es materia
del tercer parcial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Qué dicen? Ninguna. Todo claro. Ok, lo único que hay que recordar es esta, la de reglita, ¿no? Primero en X. Si quieren, aquí le ponemos en X. En X. ¿Qué se hace en X para hacer la gráfica? Primero se desplaza, luego se escala y al final se invierte. Es decir, son 3 gráficas. ¿Ya? Así es. Y en Y pueden seguir el mismo procedimiento, pero hay veces más intuitivo. Siempre hay que empezar por lo que multiplica por lo que multiplica la función, ¿no? Al final se resta o se suma. ¿Está bien? Así va a ser. Primero se empieza siempre por lo que está multiplicando a F. Y después al final la suma lo resta. Es lo único. ¿Ya? ¿Listo? Estando eso todo claro, seguiremos con lo que estábamos avanzando. Hemos definido función. De esa función hemos visto que tiene 3 cosas, ¿no? ¿Qué tiene? Guay, no puedo con esto. ¿Qué tiene la función? A ver, veremos más arriba. Aquí está. En esa función, ahí está clarito. ¿Qué tiene la función? Tiene gráfica. Ya hemos visto la gráfica, ¿sí? Todo lo que nos ha hecho ahorita es para gráfica. Y luego tiene 2 cosas más, que son, aquí está, dominio y rango. Eso es todo, ¿no ve? Es la gráfica, dominio y rango. Y lo que hemos hecho estas clases, lo primero es, hemos empezado por la gráfica, hemos puesto sus propiedades y hemos hecho un par de ejemplos, algebraico y gráfico, ¿no? Eso es. Ahora continuaremos haciendo las otras 2 cosas que hemos mencionado, que son dominio y rango. Entonces aquí vamos a anotar. Cálculo de dominios. Wow. Cálculo de dominio. Entonces, pregunto, ¿qué es el dominio, jóvenes? ¿Qué es el dominio? Son valores de X donde existe, donde pertenece Eso la es, ¿no? función. Ok. ¿Cómo se llama? Torres Brandon. ¿Cómo era? Torres Brandon o la definición. Ya, Torres. Brandon. Ok, ya, un puntito más. Ya te tengo anotado. Listo, un puntito. Ok, entonces, el dominio, como he dicho, el joven, lo voy a anotar aquí, son todos los valores de X de la variable X, donde existe la función. Así es, jóvenes, ¿ya? Eso no hay que olvidar. Eso es el dominio en términos prácticos. Así somos más analíticos, ¿qué vamos a decir? El dominio es un subconjunto del conjunto de partida, a cuyos elementos le corresponde un único elemento de otro subconjunto. Así es, ¿no ve? De forma práctica, son todos aquellos valores de X donde existe la función. Y para calcular el dominio existen 3 casos, ¿ya? Caso 1. Cuando la función es de tipo racional, ¿ya? ¿Qué es una función racional, jóvenes? ¿Qué dicen? ¿Qué es la función racional? Donde existe una raíz. No, no, eso es irracional. Cuando es la división Racional. de dos enteros o Eso la es, ¿no? fracción. Es una función que viene de la división de 2 funciones polinómicas, no enteros, polinómicas, ¿ya? Entonces, f de x va a ser, le llamaremos así, otra letra p de x, que es una función, sobre q de x. Esa es una función racional, donde p, q son funciones polinómicas.
Ok, y entonces ahí está. ¿Qué es el dominio? El dominio son todos aquellos valores de X donde existe la función. Entonces, para calcular el dominio hay que poner una condición para que exista la función. ¿Dónde no existe? Hay que preguntarse entonces. ¿Dónde no existe esta forma de función? Es que no conocemos de todo lo que hemos venido aprendiendo en el álgebra. ¿Qué no conocemos? No Se debe conocemos la la división entre división cero. entre cero. Entre cero. No conocemos eso. Entonces, esa es la condición para calcular el dominio, ¿no? Condición, entonces. Q de X, que es el denominador, debe ser distinto de cero. ¿Por qué? Porque ahorita, hasta este momento, no conocemos la división entre cero. Después vamos a conocer la división entre cero. ¿Ya? Cuando hagamos límite sobre cero es el infinito, dicen, ¿no? Entonces, ese valor son todos aquellos valores donde existe la función, son todos aquellos valores de X donde existe la función. Si quieren, pondremos un poquito mejor. Son todos aquellos valores reales, así, ¿no? De X donde existe la función. Entonces, si Q de X fuera 0, 1 sobre 0, los que saben límites, infinito, ¿no ve? Y el infinito no pertenece a los reales, ¿no? El infinito no es un número. El infinito simplemente es un símbolo que representa una cantidad bien grande. ¿Está bien? Entonces, para calcular el dominio, siempre hay que poner condiciones. En el caso de las funciones racionales, que es la división de dos polinomios, la condición es que no tiene que existir la división entre cero. Entonces, Q de X tiene que ser distinto de cero. Y con esto se calcula el dominio. El dominio de la función f de X va a ser igual. X tal que X, no, está mal, ¿no? Siempre me confundo con otra materia ahí. X que pertenece a los reales, tal que X, ¿cómo le anotamos para que se vea bonito? A ver, así anotarle mejor. X nomás ahí, ¿no? X tal que X pertenece a los reales, como dice esta definición, ¿no? Menos todos aquellos puntos donde el denominador se hace cero. Así es, jóvenes. ¿Ya? Ese va a ser el dominio. Así de sencillo, ¿no? Podemos poner un ejemplito bien sencillo aquí. F de X es X al cubo menos 3X al cuadrado más 2 sobre X cuadrado menos 1. ¿Listo? ¿Cuál es su dominio? Entonces, lo primero es la condición que no conocemos cuando es de tipo racional. El denominador tiene que ser distinto de cero. Y se resuelve esa igualdad, esa no igualdad. Entonces, aquí se factoriza. Y de ahí se tiene que X es distinto de 1 y X es distinto de menos 1, ¿no? Así va a ser. Y con eso se tiene el dominio. El dominio de la función es igual a X tal que X pertenece a todos los reales menos aquellos valores donde la función se hace 0. Menos 1 y 1. Así nomás es. Listo, ya está. Ese es el dominio. ¿Estamos bien? Listo. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Ok, vamos al caso 2. Caso 2. El caso 2 es cuando la función está afectada por una raíz de cualquier tipo. Es decir, es una función irracional. ¿Ya? Caso 1, función irracional. Le pondremos afectada por una raíz, porque irracionales también son otras funciones, ¿no ve? Logaritmo, por ejemplo, también es irracional. Ese es trascendente. Pero hay otra clase de funciones irracionales. Entonces pondremos función afectada por raíz. La exponencial, por ejemplo, es irracional. Listo. Entonces, aquí es sencillo. F de X va a ser igual a la raíz.
enésima de P de X. Y aquí hay dos casos entonces. Si n es impar, el dominio de la función, todos los reales. No necesito calcular dominio pues, si n es impar. Ahora, si n es par, ahí hay que pensar. La raíz par de qué cosas conozco y de qué cosas no conozco. Eso hay que preguntarse, ¿no? Entonces, ¿conozco las raíces de números negativos? Raíz cuadrada de 1 más 3, digamos. Todavía no, ¿no? Y además, la condición, ¿no? Aquí está. Son todos los valores reales, dice, ¿no? Y si alguien conoce la raíz de menos 5, que me puede decir, digamos, la raíz de menos 4, me puede decir 2i. ¿Este 2i pertenece a los reales? No pertenece. No. ¿Está bien? Entonces, si n es par, hay que poner condición, pues. Condición que saque todo aquello que no conocemos todavía. Entonces, ¿cuál es la condición? P de X, todo lo que está dentro de la raíz, tiene que ser primero mayor, ¿no? Porque no conocemos números negativos, las raíces de números negativos. ¿Y la raíz de 0? ¿Conocemos? Sí. Sí, ¿no? Entonces, P de X mayor o igual que 0, siempre. Esta es la condición, jóvenes, ¿ya? Listo, y con eso se calcula el dominio. El dominio de f de x es igual a x tal que x pertenece, y aquí vamos a anotar, al conjunto solución de la desigualdad. De la, aquí abajito le voy a poner. Ya, entonces hay que resolver esto, jóvenes, para hallar el dominio. ¿Está bien? Así es el caso. Anotaremos el caso 3. El caso 3 es también muy parecido a este, ¿no? Por eso nos he dicho las funciones irracionales. Las funciones racionales, funciones irracionales pueden ser o alguna especie de función trascendente. Entonces, aquí el caso 3 sería, para no tener esa confusión, pondremos funciones afectada por un logaritmo o por algún logaritmo. Listo. Así es, ¿ya? Entonces, esa función, ¿cómo va a ser? F de X, ya sabemos que generalmente aquí manejamos el logaritmo neperiano, entonces le vamos a poner así, ¿no? P de X. Listo. Ahora, si dice otro logaritmo, no hay problema, ahí le cambiamos la base, ¿no? Y sigue siendo cualquier otro logaritmo. Entonces, ¿dónde existen los logaritmos? ¿Logaritmo de qué conozco? ¿Qué dicen? El argumento del logaritmo tiene que ser mayor a 0. Esa sería la condición. Ya, solo conozco logaritmos de números positivos. Sí. Logaritmo de 0, ¿cuánto vale? Tiene que ser distinto de 0 No. también. Logaritmo de 0, No, no hay. ¿cómo ya? No hay. ¿Cuánto vale para nosotros? ¿Qué dicen? Menos infinito, ya. ¿Qué se llama? Axel Choque. Apellido. Choque marca. Choque marca. Difícil ubicarlos por su nombre, por eso, como en el cuartel nomás, ya. Apellidos voy a pedir. Marca. Ya nos ha anotado, ¿no? Cuando hemos graficado el logaritmo, nos ha anotado. Logaritmo de infinito es infinito. Logaritmo de 0 es menos infinito. Y como entonces no cumple, ¿no? El logaritmo de 0, porque el dominio tiene que ser valores reales de X. ¿Está bien? Entonces sacamos pues eso. Y ahí ponemos la condición. Condición. ¿Cuál es la condición? ¿Qué no tiene que existir? El argumento del logaritmo solo tiene que ser mayor que 0. Nada más. Porque tampoco conocemos el logaritmo de 0.
¿Sí? Esta es la condición. Y como en el anterior caso, el dominio de f de x es igual a x tal que x pertenece al conjunto solución de la desigualdad. Así es, jóvenes. Eso es. Y entonces, como ven, son tres casos. Caso 1, cuando la función es un cociente de funciones polinómicas. Caso 2, cuando la función está afectada por un exponente par. Si es impar, no hay problema. El dominio siempre va a ser todos los reales. ¿De acuerdo? Y el caso 3, cuando la función está afectada por un logaritmo. En los últimos dos casos, ¿qué hay que hacer? Hay que resolver la condición. ¿Eso qué quiere decir? Resolver la desigualdad. ¿Está bien? Así es. Entonces aquí primero nos pondremos una desigualdad, x menos 3 sobre x más 2 menores a x más 1 sobre x. Listo, jóvenes, díctenme el conjunto solución. Resuelvan esa desigualdad. Conjunto solución. A ver, díctenme. Antes, jóvenes, antes de que me olvide. Muy rápido estoy yendo. Borraremos eso y vamos a poner aquí. Ya están los tres casos y vamos a poner aquí una propiedad más, ¿ya? Pues sin la propiedad no funciona esto. Propiedad. Si f de x está formada por varias otras funciones más simples. Aquí anotaré. Y entonces podemos anotar así, digamos, ¿no? Este f de x puede ser f1 sobre f2 por f3 más f4, todo multiplicado por f5, digamos, así es, ¿no? F de x, la función entera, y los F1, F2, F3, F4 y F5 son funciones más simples, más facilitas de manejar. ¿Ya? F4, ¿así? Entonces, aquí vamos a decir, el dominio de f de x va a ser igual al dominio de f1, intersección, el dominio de f2, intersección, el dominio de f3, intersección, el dominio de f4, intersección, el dominio de f5. Es decir, a la intersección de los dominios de las funciones más simples. ¿Está bien? Esa propiedad no hay que olvidar. Listo, ahora sí. Como se ve en esta parte de las funciones para calcular dominios, solo tenemos que resolver desigualdades. Eso nomás es esta parte. Entonces, para ver si sabemos resolver desigualdades, nos daremos una desigualdad. X menos 2, X más 3, menor que X más 1 por sobre X. Listo. Calculen esa desigualdad y díctenme el conjunto solución. A ver, jóvenes. Unos 3 minutitos.
Inge, encontré una respuesta. Ya, dicte por favor. Abierto en -2, Ya, abierto en -2. cerrado hasta -1/3. Ya, Unión desde 0, abierto en 0 hasta el infinito. ok. Para los que no saben la nomenclatura, el corchete Inge, hacia afuera es abierto, ¿ya? Para nosotros. El corchete hacia adentro es cerrado. El infinito siempre va a ser abierto, sea más infinito o menos infinito. Siempre abierto. ¿Listo? Diga. a mí me sale igual, pero el -1/3 abierto. Ya. Abierto en -2 hasta -1/3, abierto, unión, desde 0 hasta Ah, infinito. sí, Así es. -1/3 es abierto. Ok, ya, veremos entonces, ¿no? Para los que no saben. Los que ya saben, no hay problema, vamos a hacer más rápido. Paso 1, se lleva todo a un miembro, al primero o al segundo. Entonces, paso 1, llevar todas las expresiones al primer miembro. Menos x más 1 sobre x, menor que 0. Paso 2, factorizar al máximo. Entonces, común, x más 3 por x, aquí multiplica x menos 2, menos x más 1 por x más 3. Menor que 0. Seguimos factorizando, va a ser x cuadrado menos 2x menos x cuadrado más 3x más x más 3. ¿Está bien? X al cuadrado más 3x más 3, todo sobre x por x más 3. Menor que 0. Aquí va a ser x cuadrado menos 2x menos x cuadrado menos 4x menos 3. Sobre x por x más 3. Menores que 0. Aquí los x cuadrados se cancelan, menos 2x menos 3x, menos 4x menos 6x, menos 6x menos 3 sobre x por x más 3, menores que 0. Aquí terminaremos este ladito. Puedo factorizar menos 3 por el x, 2x. Voy a factorizar menos 3, ¿no? Y va a quedar 2x más 1 sobre x por x más 3, menor que 0. Ahora ahí ha aparecido un menos 1, ¿no? O un menos. Quiero deshacerme de ese menos para que no moleste. Entonces, siempre que se multiplica una desigualdad por un número negativo, la desigualdad cambia de signo. ¿Está bien? O digo, cambia de sentido. Va a ser 2x más 1 sobre x por x más 3 mayores que 0. ¿Están de acuerdo hasta ahí, jóvenes? Inge. Ok, ese es el paso 2. Factorizar al máximo. Paso 3. Colocar todos los factores primos, igualar todos los factores primos a 0 y colocar en la recta real, ¿ya? Igualar todos los factores primos a 0 y esos valores colocar en la recta real. La recta real. Así va a ser. Entonces, numerador. 2x más 1 es igual a 0 y de ahí despejamos x vale menos 1/2. Denominador es x por x más 3 es igual a 0 y de ahí tenemos dos valores, x es igual a 0 y x es igual a menos 3. Esos valores colocamos en la recta real. Recta real, aquí está el 0, aquí está, no, más allá entonces, ¿no? Aquí está un valorcito,
aquí está el otro y aquí está el 0. Aquí está el 0, aquí está el menos 1/2 y aquí está el menos 3. Ok, colocar en la recta real, teniendo cuidado que si la desigualdad es mayor igual o menor igual, cuando hay igualdad, los numeradores son cerrados, pero el denominador siempre es abierto. Entonces, si aquí hubiera sido menor igual, el valor del numerador tendría que haber sido cerrado. Y los valores del denominador siempre abiertos. Pero como es solo la mayor o menor lo que se cambia, ¿está bien? El signo este solo es mayor, solo mayor, todo va a ser abierto, ¿ya? Todo abierto. Entonces, abierto para mí es así, una bolita ahí. ¿Ya? Abierto. Cerrado. Así es, ¿no? Paso 5. Verificar el valor de verdad de cada intervalo en la recta real. Ok, para verificar el valor de verdad en cualquier intervalo, en cualquier parte de la recta que está así dividida, nos escogemos un valor cualquiera. ¿Qué tal? Por aquí está el 1, ¿no? Si x es igual a 1, ahí está el 1. ¿Ya? Entonces decimos ahí, pues, si x es igual a 1, un valor cualquiera, y esto en la última desigualdad que se ha trabajado. Aquí no interesa el número, solo el signo. ¿Está bien? Y entonces reemplazamos. Ahí está la última desigualdad. 3 por esta vez voy a reemplazar sobre 1 por 1 más 3. Así va a ser. ¿Es menor o mayor que 0? Mayor. Mayor que 0. Entonces, 2 por 1, 2, menos 1, 1. Entonces, signo positivo. El 3 positivo, por más, este más del 3 y este otro más del paréntesis, ¿no? Sobre este más del 1 y este 3 más 1, positivo también, este del paréntesis. Mayor que 0. Ley de signos, más por más, da más por más, da más entre más, da más, mayor que 0. ¿Verdadero o falso? ¿Un número positivo es mayor que 0? Sí. Verdadero, entonces, ahí está. Estamos verificando el valor de verdad de la recta real. Listo. Paso 6. Colocar los valores de verdad en la recta real. En la recta real, teniendo cuidado o recordando, mejor pondremos, que estos valores de verdad siempre se intercalan. ¿Ya? Entonces ahí mismo vamos a hacer, aquí arriba mismo, ¿no? Donde estaba el 1, es verdadero. El de su lado va a ser falso. El de su lado va a ser verdadero y el de su lado va a ser falso. Así va a ser, ¿ya? Estamos colocando los valores de verdad. Y finalmente, paso 7, la solución son los verdaderos. El conjunto solución
Son los intervalos verdaderos. Ahí le pondremos así. Entonces, pondremos conjunto solución. X tal que. Y miramos dónde están los verdaderos. Ahí está. Esto se llama intervalo, ya jóvenes. Cualquiera de estos pedazos donde hay dos números sobre la recta real se llama intervalo. ¿Ya? Intervalo. Entonces, en este caso hay 1, 2, 3, 4 intervalos. La recta real se ha dividido en 4 intervalos. De esos 4 intervalos, la solución son los intervalos que son verdaderos. El primer verdadero, ¿desde dónde hasta dónde es? Desde -3 abierto hasta -1 medio abierto. X que pertenece desde -3 abierto hasta -1 medio abierto. Más el otro pedazo, el otro intervalo que es de 0 hasta el infinito. El más para nosotros es unión, ¿no? Más otro pedazo que estoy sumando. ¿Qué dice desde 0 abierto hasta el infinito y más allá? Abierto también. ¿Listo? Eso es, ese es el conjunto solución y hay que seguir esos pasos. Ah, hay un error, ¿no? En su solución, ¿qué ha pasado? En equivocado. Sí, IGI. Es horazo, ¿no? Este es el error. Sí. Ya, entonces eso es lo que hay que seguir, ¿ya? Paso 1 se lleva todo al primer miembro. Paso 2 se factoriza al máximo. Paso 3 se igualan todos los factores primos a 0 y se despeja la variable. Luego se coloca en las rectas de A. Paso 4, paso 3, este era el paso 4. Me he equivocado, ¿no? Paso 4, se verifica el valor de verdad de los intervalos en las rectas de A. Para eso se escoge un valor de cualquier parte. Y siempre se reemplaza en la última desigualdad que hemos utilizado. En la última, es decir, en esta, ¿no? Se reemplaza y se halla su valor de verdad, no se halla su valor numérico, su valor de verdad. ¿Puede apagar su micrófono, por favor? Miranda. Apague su micrófono, por favor, ¿ya? Se reemplaza en esa desigualdad y solo se encuentra el valor de verdad. ¿Listo? ¿Se puede apagar su micrófono? Ay, ¿qué pasó, Miranda? Se ha salido. ¿Listo? Ya, para disimular, entonces, para despejar la mente, daremos nuestro control de lectura. ¿Ya? ¿Les paso? Denme un minutito. Sí, Inge. Está bien, Inge. ¿Dónde estás? Listo, ahí tienen. ¿Cuál es el orden para manipular la variable independiente, invertida, desplazar, escalar? Pregunta 1. Pregunta 2. Una función irracional es impar cuando pasa por el origen. A ver, leeremos bien. Función es irracional impar cuando pasa por el origen. Hasta ahí. Olvídense una función es irracional, es impar cuando pasa por el origen, es la pregunta. Olvídense ese si es par, está mal escrito eso. ¿Ya? Una función es irracional, es impar cuando pasa por el origen, falso o verdadero. La función tangente no es ni par ni impar, no es, no le pongan es. La función tangente no es par ni impar. Responda. ¿Listo?
¿Y estamos? Listo, voy a finalizar la votación. Ahí va. Comparto los resultados. Ahí va. El primero, falsos jóvenes. Ahorita estamos hablando, primero se desplaza, luego se escala, al final se invierte. Pregunta 2. ¿Cuál era la pregunta 2? Falso, ¿no? La pregunta 2. ¿La función irracional para ser par tiene que pasar al origen? No. Las funciones polinómicas de exponente impar son las que tienen que pasar por el origen, ¿no? La otra pregunta, ¿la función tangente no es ni par ni impar? Falso, pues. La función seno es impar, la función coseno es par. La tangente es seno sobre coseno, impar sobre par, impar, pues. Así es. Detener. Listo. Seguiremos con nuestro ejercicio. Hasta ahí, jóvenes. ¿Alguna consulta? ¿Qué dicen? Ok, Todo claro, vamos a hacer un ejemplo. Déjenme buscar. ¿Cuánto tenemos? Media hora tenemos todavía. Una sencilla para entender nada más. Ya, una bien facilita vamos a hacer de ejemplo y mañana vamos a hacer, la siguiente clase vamos a hacer un par más, ¿ya? Si y es igual a x al cubo menos 3x cuadrado más 2 sobre x al cuadrado menos 3x menos 4 menos el logaritmo de 1 más la raíz de x sobre la raíz de 1 menos x. Esa que sea nuestra funcioncita sencilla y la pregunta es encontrar el dominio de la función. Dominio de f. Eso queremos encontrar. Listo. Entonces, para encontrar el dominio de f, hacemos cumplir nuestra condición de los 3 casos que se han anotado. Ahí están los 3 casos, ¿no? Función, primero, racional. Función afectada por una raíz par y función afectada por algún logaritmo. Listo, hay ahí los 3 casos, ¿no? Entonces, si quieren, yo puedo escribir esto así. Para que se note nomás estoy haciendo, ¿no? No es necesario hacer este paso. Listo. Entonces, a este término le puedo llamar F1, a esto le puedo llamar F2 y a esto le puedo llamar F3. Por la propiedad que nos ha notado, ¿qué dice? El dominio de la función es igual al dominio de la función más simple, F1, intersección el dominio de la función F2, intersección el dominio de la función F3. Así va a ser. Y empezamos a resolver uno por uno. Para F1, x al cubo menos 3x al cuadrado más 2 sobre x al cuadrado menos 3x menos 4. Listo. ¿Qué tipo de función es esa? ¿Qué dicen? racional. Racional. ¿Cuál es su condición? Que el Denominador no El puede ser denominador tiene que ser Ok, distinto de cero. esa es la condición. Condición, ¿no? El denominador x cuadrado menos 3x menos 4 distinto de 0. Listo, ¿se puede factorizar? Veremos x menos por menos da más. Dos números que multiplicados me den 4 y restados 3. 4 y 1, ¿no? 4 y 1 distinto de 0. Y entonces de ahí tenemos x distinto de 4 y x distinto de menos 1. Eso nomás hay que hacer ahí. Y por lo tanto tenemos el dominio de F1 es igual a
X tal que X pertenece a todos los reales siempre, menos todos aquellos valores donde el denominador se hace 0, menos el menos 1 y menos el 4. Así es. Ese es el dominio 1. Y lo mismo hacemos para el otro. Para F2. ¿Qué es F2? Es muy fácil. 1 sobre la raíz de 1 menos X. ¿Qué tipo de funciones, jóvenes? Racional. Ya, irracional. ¿Cuál es su condición? Tiene que ser mayor a 0. La Porque condición está en 1 el... menos X mayor o igual que 0. Ya, eso ahorita voy a explicar. En realidad, esto con respecto a los a los 3 casos que nos ha notado, ¿no? Esta función pertenece al caso 1 y al caso 2. ¿Por qué? Porque es la división de 2 funciones y, segundo, porque en el denominador las raíces que se llama, en el denominador está afectada por una raíz. ¿Está bien? Entonces, condición. Primero, para la raíz, 1 menos X es mayor o igual que 0. Todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Y ahora la otra condición. Esa condición otra siempre se pone con intersección. Todas intersecciones aquí, jóvenes, ¿ya? La raíz de 1 menos X tiene que ser distinto de 0. Ahora, algunos dirán, 1 menos X es mayor que 0. Ahí se cumplen las dos condiciones. Estoy de acuerdo, se cumple. ¿Ya? Primero, para la raíz, 1 menos X mayor igual que 0. Pero como está en el denominador, borramos la igualdad. Entonces solo va a ser mayor. Está bien. Pero en algunos casos, cuando esta funcioncita de ahí, 1 menos X, que aquí es bien simple, es un poquito más complicada, tiene más álgebra, tiene más X, hay veces da otros valores más. Entonces, es mejor hacer los dos, ¿ya? Los dos. ¿Sí? Puede dar otro valor más cuando es más complicado, digamos, a la X menos logaritmo. Si fuera logaritmo, el denominador tenemos que despejar, ¿no? Aplicando antilogaritmos, etcétera. Entonces puede aparecer otro valor más menos, por ahí aparece. Y entonces cuando borro la igualdad, solo estoy borrando una solución. ¿Está bien? Es mejor poner los dos. Listo. Entonces, esto lo borraremos. Es mejor poner siempre con intersección todas las condiciones que aparezcan. ¿Ya? Entonces, empezamos a resolver. Para resolver el primero es fácil, ¿no? Se lleva todas las X a un lado y todos los números al otro. Entonces, este menos X pasa al otro lado como más X. Eso va a ser menor o igual que 1. Ya está resuelto. Este otro tenemos que elevar al cuadrado. 1 menos X. En realidad, a ver, todavía no hemos hecho, pero ya saben que la raíz de A al cuadrado, ¿a qué es igual? A más menos A, ¿no? Eso va a salir aquí. Quería explicar con valor absoluto, pero es mejor ahí nomás. Más menos 1, distinto de 0. Pero como está multiplicando, este más menos pasa a dividir por 0 y simplemente va a quedar 1 menos X distinto de 0. Y de ahí voy a despejar X distinto de 1. ¿Está bien? Y para hallar la condición, si quieren, puedo intersectar. Recta real. X menores o iguales que 1, dice. Aquí está el 1 y los menores iguales. Así va a ser, ¿no? Y la otra condición dice X distinto de 1. ¿A qué es igual esto? Esto es igual a todos los reales menos el 1, ¿no? Lo que nos ha anotado ahí arriba. Eso es. Entonces, aquí es todos los reales y hay un huequito en el 1. Así va a ser. ¿Dónde se intersectan los dos conjuntos? ¿Dónde se cruzan? Esa es la pregunta, Desde ¿no? menos infinito a 1. Desde menos infinito hasta 1 abierto. En las intersecciones mande el abierto, ¿ya? En intersección, aquí voy a anotar, manda el abierto. Así es, jóvenes, ¿ya? Y entonces, por lo tanto, era el dominio de las funciones afectadas por raíces, ¿a qué es igual? Al conjunto solución de la desigualdad. Ahí está. Hemos resuelto la desigualdad y ese es su dominio. Dominio
de F2. Aquí es igual, es X tal que X pertenece a ¿dónde? Desde menos infinito, donde se cruzan, hasta 1 abierto. Ya está. Y el tercero, para F3. ¿Qué es F3? ¿Dónde está nuestro F3? Ahí está. Logaritmo de 1 más raíz de X. Logaritmo de 1 más la raíz de X. Listo. Está afectada por un logaritmo. ¿Cuál es su condición? Es mayor a El 0. argumento es mayor a 0. El argumento es mayor que 0. 1 más la raíz de X mayor que 0. Listo. Ahora, como aparece otra raíz ahí, que también está en los casos 1, 2 y 3, ¿no ve? En los casos, si quieren, pueden poner intersección para la raíz, ¿no? X mayores iguales que 0. Todo lo que está dentro de la raíz mayores iguales que 0. O si no ponen la condición, entonces hay que ir resolviendo la desigualdad. Entonces, para resolver, puedo llevar todas las variables a un lado y lo otro al otro lado. Ahora, aquí hay que recordar algunas propiedades. Para hacerle cualquier operación a una desigualdad, los dos lados siempre tienen que ser positivos. ¿Está bien? Para hacer cualquier operación en cualquier, digamos, sacarle raíces, tomarle logaritmos, elevarlo al cuadrado, los dos lados siempre tienen que ser positivos. ¿Está bien? Y entonces, en esta desigualdad que está aquí, aquí ya no hay dudas, pues es negativo, ¿no? El menos 1 es negativo, pase lo que pase. En cambio, este lado no es negativo, es X. Entonces, ahí hay que poner la condición, pero para la desigualdad. ¿Ya? Condición. Para resolver. La condición para resolver es X tiene que ser mayor o igual que 0. Lo mismo que en dominios, ¿no? Como solo conozco raíces de números positivos más el 0, entonces hay que garantizar que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. Una vez que se ha puesto esa condición, esto hay que resolver. Aquí es muy simple la condición. Por ahí era un poquito más elaborada. Hay que resolver aparte la condición. Y una vez que se ha resuelto la condición, aquí se opera con toda confianza. ¿Está bien? Así es. Si quieren, ponen aquí arriba la condición. Al principio como dominio, intersección, ahora la condición para la función raíz. O si no, van resolviendo y a lo que van resolviendo van poniendo condiciones. ¿Está bien? Entonces, con esa condición, las condiciones siempre se intersectan por si acaso. Eso más anotaremos. Condición para resolver que siempre se intersecta. Intersecta a la solución parcial. Así es. ¿Listo? Y entonces aquí tenemos, ya sabemos que este lado es positivo por la condición, pues hemos puesto mayor o igual que 0, siempre positivo. Y este lado es negativo siempre, ¿no? Porque el menos 1 sigue siendo menos 1, pase lo que pase. Listo. Ahí nomás miraremos. ¿Está bien? Eso de ahí. Ahora, aquí que si quieren me pueden decir, ¿y por qué no hago esto? Ya he puesto la condición y ya sé que este lado es positivo y lo elevo al cuadrado. X mayor es que menos 1 al cuadrado. X mayor es que 1. Esto está mal. ¿Ya? Los dos lados tienen que ser positivos para hacer cualquier operación. ¿Ya? Cualquier operación, sea mayor, sea menor. Los dos lados. En este caso, aunque he puesto la condición, un lado es negativo. Entonces, no puedo elevar al cuadrado. ¿Ya? Dígame. Si los dos lados son negativos, ¿se puede? Se puede. Le multiplicas por menos 1. Así es, ¿no ven? Miren, ya. Menos 3 menores que menos X. Y aquí le multiplico por menos 1. 3. Menos por menos es 3. Cuando a una desigualdad se le multiplica por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. Menos por menos, X. Ya está. Y aquí sí se puede. ¿Está bien? Hacer cualquier operación. Si quieren elevar al cuadrado. Si quieren tomar logaritmos. Si quieren sacar raíces. ¿Ya?
Así es, pero los dos lados siempre tienen que ser positivos. Entonces, en este caso, el lado derecho siempre es negativo, haga lo que haga. No se puede hacer más. ¿Está bien? Y entonces, cuando sucede eso, cuando no se puede hacer más otra operación, ahí hay que preguntarse. Eso es lógica nomás. Cuando un número negativo es siempre mayor, o digo, cuando un número positivo es siempre mayor a un número negativo. ¿Cuál es su solución de esto? Los reales. Todos los reales. Exactamente. Todos los reales, ¿no? Solución para todo X que pertenece a los reales. Así es. Entonces, esa es la solución parcial. Solución parcial, X que pertenece a los reales. Y cuando voy resolviendo una desigualdad con condiciones, esa solución parcial, como dice aquí al costadito, se intersecta con la solución de la condición. ¿Cómo se puede anotar eso? Cerrado en cero hasta el infinito, ¿no? Así es. Reales, intersección, un intervalo. Los reales, intersección, un intervalo. El intervalo. El intervalo El nomás. intervalo. Los reales, intersección, el intervalo, da el intervalo. De 0 a infinito. Y ahí está. Por lo tanto, el dominio de F3 es igual a X tal que X pertenece al intervalo de 0 a infinito. Aquí algunas cositas tenemos que recordar. Acásito nos anotaremos. A ver. Vacío, intersección, intervalo. Queda Intervalo. Vacío. vacío, unión, Vacío. intervalo. 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 Aquí que falta todos los reales, intersección, intervalo. Intervalo. Y Reales. todos los reales, unión, intervalo. Así es. Y al primero queda vacío, intersección, intervalo. Vacío. Vacío. Vacío, exacto. Eso es ya. Vacío, unión, intervalo. 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 Así le voy a poner, ¿ya? Reales, intersección, intervalo. Reales. Intervalo. Real. Intervalo. Y Real. reales, intersección, Intervalo. reales, unión, Reales. intervalo. Reales. Reales. Todos los reales. Ya, esa es una reglita que nos tenemos que anotar, ¿ya? Así le pondremos. Esa es una reglita que tenemos que anotarnos. Así es, jóvenes, ¿ya? ¿Listo? Y ahora, para finalizar, para la respuesta, ¿no? Para responder. Hemos puesto la condición ahí arriba, al principio de empezar. Ahí está. Esa era la condición, ¿no? O esa era la solución, ¿no? Aquí está. El dominio de la función, que es lo que me está pidiendo, es el dominio de F1, intersección dominio de F2, intersección dominio de F3. Y entonces hacemos eso. Recta real. Dominio de F1. ¿Dónde está? Ahí está. Dominio de F1. Todos los reales menos el menos 1 y el 4. Todos los reales menos el menos 1 y el 4. Entonces ahí hay dos huequitos, ¿no? Eso es F1. Todos los reales menos el menos 1 y el 4. Dominio de F1. Dominio de F2. Guay, eso tengo que solucionar de alguna forma. Dominio de F2, ahí está, ¿no? Dominio de F2, desde menos infinito hasta 1, abierto. Desde menos infinito hasta 1, abierto. Dominio de F3, desde 0 hasta infinito. Ahí está dominio de F3. Desde 0 hasta infinito. Listo. ¿Dónde se intersectan, jóvenes? ¿Dónde manda él? 0 abierto, 1 abierto. Eso es, ¿no? Así hay que decir. Dominio de f de x es igual a x, perdón, llavecita aquí, x tal que x pertenece desde 0 abierto hasta 1 abierto. Pero Así cerrado, es. María.
Revisaremos. ¿Dónde estamos? Dominio de F2. Menos 1 hasta 1. Dominio de F3. Dominio de F3. ¿Está bien todo? Ah, sí, cerrado, ¿no? Dominio de Sí. F3 es cerrado. Dominio de F3 es cerrado. Desde 0 cerrado, esto es F3, ¿no? Así. Desde 0 cerrado, ahí está. Y no nos hayamos equivocado. Mayores todos los reales, la condición mayor es igual a 0. Está bien. Entonces aquí va a ser. Esto está mal, ¿no? Vamos a arreglar. El dominio es desde 0 cerrado, porque todos son cerrados. No hay huequitos. Desde 0 cerrado hasta 1 abierto. Mande el abierto en 1. ¿Listo? Este es el dominio, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Qué dicen? En el caso de los logaritmos, si la base es polinómica, Mañana Entiendo. hacemos en la siguiente clase hacemos esos ejemplos. Ya unos 2 más vamos a hacer aquí. ¿De acuerdo? Simplemente hay que hacer cumplir las condiciones y resolver la desigualdad. Toda esta parte es resolver desigualdades más, hasta que lleguemos a los límites. ¿Ya? 3 semanas, 2 semanas más tenemos de desigualdades. ¿Está bien? ¿No hay consultas? Todo claro, Inge. Ok, Dije, quedamos entonces en otro ejemplo. Ahí quedaremos. Nos vemos la siguiente clase. Ya es las 12. ¿Listo? Hasta luego, jóvenes.